Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En el programa anterior, en 1776, en la tranquila región de Baviera, surgió una organización secreta que cambiaría el curso de las teorías de conspiración a lo largo de los siglos. La Orden de los Iluminados, conocida hoy como siglo XVIII, la era de la Ilustración. Imaginemos Europa en este momento. Es un continente dividido entre la tradición y el progreso, donde el poder absoluto de los monarcas y la influencia de la Iglesia Católica gobernaban la vida cotidiana de millones de personas, pero en las sombras y en los círculos intelectuales más selectos, algo comenzaba a lo largo de este fascinante viaje por la historia y el mito de los Illuminati, hemos explorado su origen, la evolución de su mito y su presencia en la cultura popular moderna. Pero incluso después de siglos de especulación, quedan muchas preguntas sin respuesta y misterios que han alimentado el fuego de las teorías de conspiración. En esta parte de nuestro programa vamos a sumergirnos en algunas de las curiosidades más intrigantes y los misterios que rodean. Os invito a acompañarnos en el próximo episodio, donde las sombras tomarán forma, donde las voces de la acusación y la defensa resonarán, y donde vosotros seréis los jueces finales de este juicio eterno. ¿Escuchas? Juicio a los Illuminati, segunda parte. La sala está vacía. No hay jueces, no hay jurado. Solo dos voces eternas, sin rostro ni forma, enfrentadas en un debate que trasciende el tiempo y el espacio. Estas voces representan algo más profundo que la simple moralidad humana. Son el eco del bien y del mal, dialogando sobre la necesidad o no de los Illuminati. Su discusión no es una batalla entre lo correcto o lo incorrecto, sino una exploración filosófica de si esta sociedad secreta era y sigue siendo indispensable para el curso de la historia. ¿Era necesaria su existencia? Me pregunto. ¿Cómo justificar la creación de una sociedad que operaba desde las sombras, manipulando a las élites y corrompiendo las estructuras que mantenían el equilibrio del mundo? Los Illuminati, bajo su manto de razón y progreso, no trajeron más que incertidumbre, temor y división. Su desaparición habría permitido a la humanidad florecer bajo la luz de la transparencia, de la confianza mutua. Imagina por un momento un siglo XVIII sin su intervención. Las ideas ilustradas habrían seguido su curso natural. La razón habría encontrado su camino sin necesidad de conspiraciones. ¿Acaso no es más noble
crecer sin secretos? ¿Acaso la historia no sería más justa sin las sombras que ellos arrojaron sobre cada paso que dio la humanidad? ¿Y qué es la luz sin la sombra que le deforma? No podemos idealizar un progreso sin conflicto ni resistencia. Los Illuminati eran una respuesta, una fuerza necesaria contra un mundo que, en su tiempo, estaba sumido en la oscuridad del dogma y la tiranía. Su existencia no era un capricho, era una chispa, un recordatorio de que a veces el cambio más radical necesita operar fuera del alcance de las manos visibles del poder. ¿Qué habría sido la Ilustración sin ellos? ¿Qué hubiera pasado si esos ideales de libertad y razón no hubieran tenido una fuerza secreta detrás, capaz de impulsar a los pensadores a enfrentarse a la opresión? No todo puede ser público. Hay luchas que solo pueden ser ganadas en el silencio de las sombras. Sin ellos, quizás el curso de la historia habría sido más lento, más torpe, y el mundo moderno no sería lo que es hoy. ¿Pero a qué costo? Los Illuminati promovían la razón, sí, pero a través del engaño. El progreso no necesita traición para florecer. ¿Qué le habría faltado al mundo moderno si no hubieran existido? Quizás nada. Quizás la humanidad habría llegado a este mismo punto, pero con menos desconfianza, con menos teorías que nos dividen. ¿Nos ves? Lo que nos ha sobrado por su legado es la paranoia, los símbolos, los mitos, las conspiraciones. Todo esto ha manchado la verdad. Tal vez, sin los Illuminati, viviríamos en una sociedad menos obsesionada con el control oculto, con la idea de que siempre hay una mano invisible moviendo los hilos. ¿No sería más justo, más sano, un mundo donde la transparencia reinara? ¿Donde el poder no se escondiera en lo que no podemos ver? Nos han sobrado miedos innecesarios. Pero esos mismos miedos, esas sombras, han sido motor de algo más profundo, la búsqueda. Los Illuminati, tal vez sin quererlo, provocaron en el ser humano la necesidad de cuestionarlo todo, de no aceptar lo que se ve en la superficie. ¿Es eso malo? ¿No necesitamos, ahora más que nunca, esa curiosidad insaciable, ese impulso de ir más allá de lo evidente? Si ellos no hubieran existido, quizás viviríamos en un mundo más complaciente, más conforme. Quizás la duda, ese motor del pensamiento crítico, no sería tan poderosa hoy en día. Y no me malinterpretes. No se trata de glorificar la manipulación o el secretismo, sino de reconocer que en la oscuridad, en el misterio, se esconde el impulso por descubrir la verdad. Los Illuminati dejaron un legado, sí, pero no solo de miedo. Dejaron también una semilla de descontento con lo fácil, con lo superficial. Nos obligaron a mirar más allá. ¿A cualquier precio? El pensamiento crítico no necesita crecer en las sombras. Los ideales de libertad y razón pueden prosperar en la luz de la verdad. Lo que nos dejaron los Illuminati, más allá de su impacto intelectual, fue una carga innecesaria de sospecha. Nos han obligado a vivir con la constante sensación de que algo nos está siendo ocultado, de que hay un poder más allá de nuestra comprensión que mueve los hilos de nuestras vidas. Si no hubieran existido, quizás la humanidad confiaría más en sus instituciones, en su capacidad para autogobernarse, sin recurrir a la idea de que todo está predeterminado por una élite oculta. Tal vez nos habrían sobrado teorías que fragmentan nuestro entendimiento de la realidad, que nos hacen dudar de cada decisión, de cada acción.
Pero esa misma duda, esa misma sospecha, es lo que mantiene a la humanidad despierta. Si los Illuminati no hubieran existido, ¿qué nos habría faltado? Nos habría faltado el desafío, la necesidad de cuestionar al poder, de vigilar a quienes nos gobiernan. El control visible es fácil de aceptar, pero el control oculto, aunque más temido, nos obliga a estar alerta, a no caer en la complacencia. Tal vez sin ellos seríamos más confiados, pero también más ciegos. La historia necesita sus sombras, necesita sus enigmas, porque es allí donde florecen las preguntas más importantes. Los Illuminati nos dejaron una herencia de dudas, sí, pero también una invitación a no aceptar nunca el mundo tal como se nos presenta, a mirar más allá de lo que nos dicen, a buscar siempre la verdad, aunque esa verdad se esconda en el lugar más oscuro. No niego que el cuestionamiento es esencial para el progreso, pero es necesario que ese cuestionamiento esté teñido de sospecha, de temor a lo oculto. ¿No podríamos haber llegado a esta misma conciencia, a esta misma capacidad de vigilancia, sin la sombra alargada de los Illuminati? Un mundo sin su legado, sin sus símbolos que nos vigilan desde las alturas, tal vez sería un mundo menos tenso, más enfocado en el verdadero progreso, sin la necesidad de mirar siempre por encima del hombro. Sin ellos, el mundo podría haber sido más tranquilo, es cierto, pero la tranquilidad no siempre es señal de avance. El caos, la duda, el misterio, todos ellos son ingredientes esenciales de la evolución humana. Los Illuminati, con sus secretos, con sus intrigas, nos recordaron que el poder no siempre es lo que parece y que la historia, como nuestras propias vidas, siempre tiene más capas de las que podemos ver. Y quizás al final lo que nos enseña no es ni la necesidad de su existencia ni el deseo de su desaparición. Quizás nos recuerdan que la humanidad, en su naturaleza más profunda, siempre oscilará entre la luz y la sombra, entre la confianza y la sospecha. Tal vez lo que nos falta o nos sobra no está en ellos, sino en nosotros. La sala sigue en silencio, vacía, pero no por mucho tiempo. Las sombras del debate ficticio entre el bien y el mal se han disipado, dejando en el aire una tensión expectante. El eco de las palabras pronunciadas sigue vibrando entre las paredes como un susurro lejano, mientras la sala comienza a transformarse lentamente. Las puertas de madera oscuras se abren y las primeras figuras empiezan a entrar, una tras otra. Los bancos se llenan con un público variado, cada persona traída aquí por la curiosidad, por la necesidad de entender la verdad o quizás por la atracción inexplicable hacia lo oculto. En la primera fila se sienta un hombre mayor, con gafas que caen delicadamente sobre su nariz, ajustándoselas constantemente. Tiene la mirada fija, concentrada, como si cada detalle que se presentará ante él fuese de vital importancia. A su lado, una mujer joven, con una libreta en las manos, anota sin parar, con ojos atentos y llenos de determinación. Detrás de ellos un grupo más variado, una pareja susurrando entre sí, un hombre de traje mirando el reloj con inquietud y una anciana que observa todo con una tranquilidad casi etérea, como si este juicio fuese solo una de las muchas piezas
del gran rompecabezas de la vida. A medida que la sala se llena, la expectación crece. La gente se acomoda en sus asientos. El murmullo aumenta ligeramente, pero nunca lo suficiente para romper del todo el silencio imponente que aún domina el espacio. Entonces, desde una puerta lateral entra el jurado. No es un jurado común, es más bien un reflejo, una representación. Sus rostros son vagos, sus personalidades se mezclan con las voces de aquellos que han seguido esta historia desde el principio. Vosotros, los oyentes. Son personas comunes, pero también extraordinarias en su capacidad para juzgar. Entre ellos se percibe una mezcla de duda, curiosidad y quizás una pizca de incertidumbre, conscientes de que el veredicto final no solo está en sus manos, sino en las mentes de aquellos que los representan. Caminan lentamente hacia sus asientos, sabiendo que están aquí no solo para escuchar, sino para formar parte de una decisión más grande que ellos mismos. Uno de los miembros del jurado, un hombre de mediana edad, tiene el ceño fruncido. Parece escéptico, pero detrás de esa mirada dura se esconde un intelecto afilado, dispuesto a analizar cada palabra, cada gesto. A su lado una mujer con expresión tranquila, pero con ojos que revelan una mente curiosa, lista para captar lo que otros podrían pasar por alto. Juntos forman un jurado como ningún otro, porque aunque estén aquí físicamente, representan las dudas, los pensamientos y las preguntas de los oyentes que desde sus casas también forman parte de este juicio. El ambiente cambia repentinamente cuando una voz firme y solemne se escucha. El juez está en la sala. Todos se ponen de pie. El público deja caer el murmullo final y se levanta en silencio. El jurado, que momentos antes estaba disperso en sus propios pensamientos, también se pone de pie en un gesto de respeto. Las puertas al fondo de la sala se abren y por ellas entra el juez, caminando con paso lento y firme. Su toga negra ondea ligeramente con el movimiento y su expresión es seria, cargada con el peso de la responsabilidad de lo que está a punto de ocurrir. El juez sube al estrado y toma asiento, pero no antes de hacer una pausa, observando la sala llena con una mirada penetrante, como si estuviera midiendo el peso del juicio no solo en los hechos, sino en las personas que están presentes. Su presencia es solemne, casi intocable, y en ese momento cada individuo en la sala siente que algo importante está por comenzar, algo que podría cambiar la forma en que entienden la historia. Con una señal del juez, todos se sientan y el juicio finalmente puede comenzar. El silencio vuelve a la sala, más denso, más cargado de expectativas que nunca. Quinto acto. Intervención del fiscal. La culpabilidad de los Illuminati. La sala del tribunal está en silencio. El fiscal se pone de pie con determinación y avanza lentamente hacia el estrado. El público y el jurado lo observan con atención, mientras él, con una presencia imponente, toma la palabra. Es el momento de presentar el caso final contra los Illuminati y su discurso será decisivo. Señor juez, damas y caballeros del jurado, lo que estamos presenciando hoy
no es simplemente el juicio de una sociedad secreta. No. Lo que tenemos ante nosotros es una organización que, bajo la falsa bandera de la Ilustración, ha conspirado para socavar todo lo que sustenta nuestra civilización. Y a lo largo de este juicio hemos demostrado sin lugar a dudas que los Illuminati no son lo que pretenden ser. Hoy ustedes tendrán la oportunidad de hacer justicia. Permítanme comenzar con lo que está en juego aquí. Los Illuminati, desde su fundación en 1776 por Adam Weishaupt, han tenido un solo objetivo: el poder absoluto. Se han presentado como defensores de la razón, la libertad y el conocimiento, pero detrás de esa fachada idealista se esconde una realidad mucho más oscura. Su verdadero propósito era infiltrarse, corromper y, en última instancia, destruir los pilares fundamentales de la sociedad: el Estado, la Iglesia y el orden social. Los Illuminati son culpables, señorías, de conspiración contra el Estado. No se trata de meras especulaciones. Tenemos en nuestras manos los documentos confiscados que revelan su plan detallado para infiltrarse en las instituciones gubernamentales y manipularlas desde dentro. Su cerebro, Adam Weishaupt, detrás de esta operación, no era un filósofo inocente, era un estratega frío y calculador. Su objetivo no era mejorar la sociedad desde dentro, su objetivo era derrocarla. ¿Y cómo pretendían hacerlo? No con ejércitos ni con violencia abierta, sino con algo mucho más peligroso: la infiltración de las élites. Se introdujeron en logias masónicas, en círculos intelectuales e incluso en las cortes reales. Pero no se equivoquen, no era para propagar ideas ilustradas, era para controlarlas. El propio Adam dijo que para gobernar a los hombres es necesario engañarlos. Y eso, señorías, es lo que hicieron. Engañaron, manipularon y utilizaron a aquellos que tenían el poder solo para alcanzar su objetivo final. Estos documentos hallados en las casas de miembros de los Illuminati no son un mero boceto teórico, son un plan detallado para la subversión. Querían socavar la estructura misma de la monarquía, debilitando a los líderes legítimos y reemplazándolos por sus propios títeres. Les pregunto, ¿es eso filosofía? ¿Es eso el progreso? No, señorías, eso es conspiración. Pasemos ahora al segundo cargo, uno que golpea el corazón mismo de nuestra civilización: el ataque deliberado contra la Iglesia. Los Illuminati no solo querían acabar con la autoridad del Estado, también querían destruir la Iglesia católica y con ella la fe de millones de personas. No estamos hablando aquí de críticas filosóficas sobre la religión, que, por supuesto, son válidas en un contexto de debate intelectual. No. Lo que los Illuminati querían era aniquilar la fe para que la religión, uno de los pocos bastiones de poder que no podían controlar, dejara de existir. ¿Por qué? Porque mientras existiera una estructura espiritual que ofreciera a las personas guía y consuelo, ellos no podían dominar sus mentes ni sus corazones. El propio fundador lo dejó claro: la razón debe dominar sobre la fe. ¿Y cómo pretendían hacer esto? Infundiendo en los círculos intelectuales la idea de que la fe era obsoleta,
que las instituciones religiosas eran solo un obstáculo para el progreso humano. Pero detrás de ese manto de racionalismo se ocultaba una verdad mucho más siniestra. La religión debía ser eliminada para que los Illuminati pudieran tomar el control total. Y pregunto, ¿qué pasa cuando destruyes la fe de un pueblo? Lo dejas vulnerable, despojas a la gente de su brújula moral. Los Illuminati no querían liberar al pueblo de la superstición, como pretenden decirnos. Querían despojarlo de la única fuerza que se interponía en su camino hacia el poder absoluto. El tercer y último cargo que pesa sobre los Illuminati es, quizás, el más devastador: la desestabilización del orden social. Se nos ha dicho que los Illuminati eran defensores de la igualdad, que soñaban con un mundo justo y equitativo, pero eso es una farsa. La igualdad que los Illuminati proponían no era más que una excusa para sembrar el caos. ¿Qué sucede cuando destruyes las jerarquías tradicionales? ¿Qué ocurre cuando eliminas las estructuras que han mantenido a la sociedad cohesionada durante siglos? Señores del jurado, lo que ocurre es que el caos se apodera de todo, y en ese caos, en medio de la anarquía, es donde los Illuminati pretendían prosperar, porque en el vacío de poder que resulta de la desestabilización social, ellos podrían levantarse como los nuevos amos del mundo. No olvidemos lo que hemos visto a lo largo de la historia. Los Illuminati se infiltraron en las logias masónicas, en las cortes reales, en las universidades. Sus miembros, cuidadosamente elegidos, eran influyentes, intelectuales y poderosos. ¿De verdad creen que buscaban la igualdad? No, lo que querían era derribar los pilares de la sociedad para luego, en medio del caos, apoderarse del control total. Cada revolución, cada revuelta, cada movimiento que desafió el orden establecido fue, según estas teorías, manipulado por los Illuminati. Es una coincidencia que tras su disolución oficial, Europa se vio envuelta en una ola de revoluciones y conflictos que derrocaron a monarquías y establecieron nuevas formas de gobierno. La respuesta, señorías, es no. Todo esto era parte del plan. Señor juez, miembros del jurado, al final de este juicio queda claro que los Illuminati no eran una sociedad de filósofos iluminados que buscaban el progreso. Era una organización secreta, manipuladora y destructiva, cuyo único objetivo era tomar el control de la sociedad. Sus planes eran claros: infiltrarse, corromper y destruir. El Estado, la Iglesia y la estructura social fueron sus objetivos desde el principio, y aunque intenten justificarse con ideas de libertad y razón, lo que verdaderamente buscaban era el poder. Hoy les pido que no se dejen engañar por las palabras dulces de la defensa. Les pido que vean a los Illuminati por lo que realmente son: conspiradores que intentaron manipular y controlar el destino de la humanidad. Las pruebas están ante ustedes: los documentos, las acciones y el resultado de sus manipulaciones en la historia. Por todo esto, les insto a que encuentre a los Illuminati culpables de cada uno de los cargos. Hoy es el día en que la verdad sale a la luz. Hoy es el día en que hacemos justicia. El fiscal hace una pausa final, observando al jurado antes de regresar a su asiento, confiado en que ha presentado el caso más claro posible contra los Illuminati. El juicio continúa
pero las pruebas han hablado por sí mismas. Sexto acto. Alegato de defensa en nombre de los Illuminati. Un caso por la razón, la verdad y la libertad. Señorías, damas y caballeros del jurado, hoy estamos aquí para abordar el caso de los Illuminati, una orden secreta fundada por el profesor Adam Weishaupt, acusado injustamente de conspiración contra la monarquía, de atentar contra el status quo bávaro y de querer destruir a la Iglesia católica. Pero lo que realmente está en juicio no es una organización diabólica y subversiva, como se ha intentado retratar, sino los principios de razón, libertad y el derecho a pensar por uno mismo. Los Illuminati, desde su concepción en 1776, no buscaban la destrucción del orden establecido ni el caos social, sino algo mucho más noble, el renacimiento del ser humano, la emancipación de la mente frente a los dogmas y las cadenas que lo han oprimido por siglos. Permítanme desglosar ante ustedes por qué las acusaciones presentadas son no solo injustas, sino también basadas en el miedo y la falta de comprensión de las verdaderas intenciones de esta orden. La monarquía bávara y sus aliados acusan a los Illuminati de conspirar para derrocar al Estado y subvertir el orden político. ¿Pero qué evidencia concreta se presenta ante ustedes? ¿Dónde están las pruebas reales de este supuesto complot? Lo que mi cliente, la Orden de los Illuminati, realmente proponía no era la subversión violenta ni el derrocamiento de gobiernos, sino la mejora de la humanidad mediante la promoción del pensamiento crítico, la libertad y la igualdad. ¿Es acaso un crimen promover la razón sobre la tiranía? ¿Es un delito soñar con un mundo donde las personas puedan ser libres de tomar sus propias decisiones sin el yugo de la opresión? Los Illuminati no llamaban a las armas ni a la insurrección, sino a la iluminación de las mentes, para que cada ciudadano pudiera cuestionar y reflexionar sobre el mundo que le rodea. Su objetivo no era destruir el gobierno, sino crear un espacio para el pensamiento independiente, libre de la coerción del absolutismo. Les pregunto, ¿es más peligroso el que intenta liberar la mente humana o aquellos que buscan mantenerla en la oscuridad del conformismo y el miedo? Se les acusa de querer desmantelar el orden social tradicional, de poner en riesgo la estabilidad de la nobleza y la estructura social bávara. Pero, nuevamente, ¿qué es lo que realmente proponían? Los Illuminati no eran agitadores sociales ni revolucionarios armados. Eran intelectuales, científicos y pensadores. Su único arma era el poder de las ideas. Su única conspiración era cuestionar un sistema que, en su momento, beneficiaba solo a unos pocos mientras mantenía a las masas en la ignorancia. Lo que los Illuminati defendían era una sociedad más justa, más equitativa, donde los privilegios heredados no definieran el valor de una persona. Pedían que se juzgara a las personas no por su linaje, sino por sus méritos, por su capacidad de contribuir al bien común. ¿Acaso es esto una amenaza? ¿Es tan temible la idea de una sociedad más equitativa donde las oportunidades se distribuyan con mayor justicia? Les ruego que piensen en el futuro.
qué sociedad prefieren. Una en la que los valores estén enraizados en la razón, la justicia y la igualdad, o una que perpetúe las desigualdades simplemente porque siempre así ha sido. Los Illuminati no buscaban la destrucción, sino la mejora. Quizás la acusación más grave y la que ha generado mayor confusión es la que los Illuminati buscaban destruir la Iglesia Católica y propagar el ateísmo. Pero aquí me detengo para aclarar. Los Illuminati no eran enemigos de la religión, sino del dogmatismo. No atacaban la fe individual ni la espiritualidad personal, sino el uso de la religión como herramienta de control político y social. Adam y sus seguidores reconocían el valor de la fe en la vida de las personas, pero se oponían a la imposición de creencias y la manipulación de la religión para mantener al pueblo sumiso. En este sentido, no puede acusarse a los Illuminati de ser destructores de la fe, sino defensores de la libertad de conciencia. Estos abogaban por un espacio en el que el pensamiento racional y la fe pudieran coexistir, donde las personas pudieran elegir en qué creer sin imposiciones. No atacaban la religión como fuente de consuelo espiritual, sino las jerarquías que utilizaban la fe como un instrumento de poder. ¿Acaso no es también uno de los principios fundamentales del cristianismo la búsqueda de la verdad, el cuestionamiento de lo mundano y el amor por la sabiduría? Los Illuminati buscaban precisamente esto, el conocimiento como camino hacia la verdad. No negaban la existencia de lo divino, sino que querían liberar la mente humana de las cadenas de la superstición y del uso abusivo de la fe para fines políticos. Damas y caballeros del jurado, lo que tenemos aquí no es una orden de conspiradores malvados, no es una secta que busca el caos y la destrucción. Lo que tenemos ante nosotros es un grupo de intelectuales, de pensadores que se atrevieron a soñar con un mundo más libre, más justo y más racional. ¿Es acaso un crimen querer liberar a la humanidad del yugo de la ignorancia? ¿Es un delito proponer que las personas piensen por sí mismas y se liberen de los sistemas opresivos que han perdurado por generaciones? Las acusaciones contra los Illuminati no están basadas en pruebas concretas, sino en el miedo a lo desconocido, miedo a la razón, miedo al cambio, miedo a la libertad. Y ese miedo fue explotado por quienes tenían más que perder, las élites y los poderosos, que temían que su control se desvaneciera si el pueblo llegaba a pensar libremente. Los Illuminati no eran destructores, sino iluminadores. No buscaban el caos, sino la justicia. Hoy les pido que miren más allá de los mitos, las distorsiones y el miedo. Les pido que defiendan la verdad, que defiendan la razón y que declaren inocentes a aquellos que solo querían iluminar la mente humana con la luz del conocimiento. Gracias. Séptimo y último acto. El final reflexivo. El silencio de la sala hiera la sangre de los allí presentes. El eco de las palabras del fiscal y la defensa aún flotan en el aire. Pero ahora el foco no está en ellos, no. Ahora, queridos oyentes, el foco está en vosotros. Hoy hemos caminado juntos por los pasillos de la historia. Hemos abierto puertas que quizás
algunos prefieren mantener cerradas, y hemos iluminado los rincones oscuros de un mito que se niega a morir. Pero ahora, más allá de lo expuesto, más allá de lo revelado, llega el momento de la verdad. La verdad no siempre está en los documentos ni en las pruebas. No siempre reside en lo que podemos ver o tocar. A veces la verdad es un susurro en el viento, algo que se intuye más que se entiende, algo que está en las sombras y en la luz, en lo que elegimos creer o en lo que elegimos ignorar. Y hoy, frente a vosotros, se levanta esa verdad. ¿Quiénes eran realmente los Illuminati? Esa pregunta ha estado sobrevolando desde el inicio. Eran hombres de su tiempo, con sueños de un futuro diferente, quizás más justo. O tal vez eran marionetas de un poder más grande que ellos mismos. Pero sea cual sea su naturaleza, la pregunta más importante no es quiénes eran, sino qué representan ahora en este momento, en esta era en la que vivimos. La historia, esa eterna narradora, siempre deja espacio para los silencios, para las pausas, para los vacíos que llenamos con nuestros propios miedos y deseos. Y aquí, en este juicio simbólico, vosotros, los oyentes, sois más que simples espectadores. Sois los jueces de la historia. Sois vosotros quienes debéis escuchar no solo con los oídos, sino con el alma, con esa parte de vosotros que busca significado en un mundo que a veces parece carecer de él. Hay una suave violencia en la duda, una dulce agresión en la búsqueda de respuestas que nunca llega del todo. Hoy hemos puesto frente a vosotros todas las piezas de un rompecabezas, pero es vuestra decisión cómo ensamblarlas. Fueron los Illuminati los genios incomprendidos que buscaban liberar a la humanidad de las cadenas de la superstición y el autoritarismo. ¿O fueron los maestros oscuros de una conspiración que sigue tejiendo su red hasta hoy en las profundidades invisibles del poder? El peso del veredicto no está en los documentos antiguos ni en las teorías modernas, está en vuestras manos. Mas, ¿qué significa realmente emitir un juicio en un caso como este? No se trata solo de pronunciar un veredicto de culpabilidad o inocencia. No se trata de dividir la historia en blanco o negro, en héroes o villanos. Se trata de reflexionar sobre las fuerzas que han moldeado nuestra percepción del mundo, sobre cómo el poder, sea visible o invisible, sigue siendo una constante en la narrativa humana. Quizás la verdadera lección de los Illuminati no reside en lo que hicieron o no hicieron, sino en lo que se representan. Son un espejo, un reflejo distorsionado pero fascinante de nuestras propias ansiedades y esperanzas. Son la personificación del misterio que nunca queremos resolver por completo, porque en el fondo hay algo seductor en lo inalcanzable, algo que nos invita a seguir buscando, a seguir preguntando. Y así llegamos al final de este juicio. ¿Pero es realmente el final? Dicen que al final todo se sabe, mas lo que no nos dicen es que ese todo nunca es absoluto, nunca es definitivo. Siempre habrá más preguntas que respuestas, más sombras que luces, más capas que desvelar. Y eso, queridos oyentes, es lo que nos mantiene vivos, los que nos impulsa a mirar más allá de lo evidente, a no conformarnos con lo que nos dicen, a seguir indagando, a seguir buscando. La historia de los Illuminati es, en el fondo, la historia de todos nosotros.
una historia de poder, de miedo, de esperanza, una historia de lo que elegimos ver y de lo que elegimos ignorar. Ahora os dejo con una última reflexión. Tal vez la verdadera conspiración no esté en los salones oscuros ni en las sociedades secretas. Tal vez la verdadera conspiración esté en nosotros mismos, en nuestra tendencia a buscar respuestas donde no las hay, en nuestra necesidad de creer que todo está bajo control, que alguien en algún lugar está moviendo los hilos. Pero si no fuera así, si el caos fuera simplemente eso, caos, si no hubiera conspiración, ¿podríamos soportarlo? Tal vez los Illuminati son solo una excusa, una forma de darle sentido a un mundo que a veces no tiene sentido. Así que ahora, queridos oyentes, os dejo con esta última pregunta. ¿Es la conspiración de los Illuminati una verdad oculta o un mito que hemos creado para apaciguar nuestra propia incertidumbre? El veredicto es vuestro, mas recuerden, al final siempre queda algo más por descubrir. Al final la historia nunca termina, y en ese final, silencioso y cauteloso, tal vez todo se revele, o tal vez todo siga siendo un misterio. El juicio queda en vuestras manos, pero la búsqueda, esa búsqueda eterna sigue. La verdad está ahí fuera, mas ¿estamos preparados para verla? Curiosidades de la historia. El hombre de la máscara de hierro, una de las figuras más misteriosas del siglo XVII en Francia. Un prisionero cuya identidad ha permanecido oculta, literalmente, detrás de una máscara que nunca se quitaba. Su historia nos invita a especular, a teorizar y, sobre todo, a fascinarnos con las posibilidades. Corría el año 1669 y bajo el reinado del Rey Sol, Luis XIV, la corte francesa vivía un periodo de lujo, esplendor y poder absoluto. Pero mientras el sol brillaba sobre Versalles, en las sombras de las prisiones más seguras del reino, se encontraba un prisionero cuyos movimientos eran vigilados con una rigurosidad extrema. Este hombre, quien fue transferido entre varias cárceles, incluida la famosa prisión de la Bastilla y la isla de Sainte-Marguerite, nunca fue visto sin su enigmática máscara, una pieza de metal que ocultaba su rostro por completo. La máscara de hierro no era un accesorio cualquiera. Se decía que era forjada con tal precisión que se ajustaba perfectamente a su rostro y que bajo la amenaza de muerte, los guardias que custodiaban al prisionero tenían prohibido hablar con él o revelar cualquier detalle sobre su apariencia. Las órdenes llegaban directamente del ministro de Justicia de Luis XIV, un tal Benigues d'Avargnes de Saint-Marc, quien mantuvo un silencio impenetrable sobre la verdadera identidad del hombre bajo su vigilancia. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Quién era este hombre? Y más importante aún, ¿qué había hecho para merecer un castigo tan peculiar, tan secreto, que ni siquiera se le permitía mostrar su rostro al mundo? A lo largo de los siglos, las teorías sobre su identidad han sido muchas y en algunos casos tan fantásticas como fascinantes. La teoría más conocida y probablemente la más sugerente es la que sostiene que este prisionero era un hermano gemelo de Luis XIV. Según esta hipótesis,
El hombre de la máscara de hierro sería el hijo legítimo del rey Luis XIII, padre de Luis XIV. Al nacer, para evitar disputas dinásticas y preservar la legitimidad del joven rey, este gemelo fue apartado del mundo y se mantuvo oculto, pero bajo un control estricto. El rostro cubierto por la máscara habría sido una medida para impedir que alguien reconociera en él los mismos rasgos del monarca, lo que podría haber provocado una crisis política de magnitudes incalculables. Imaginen por un momento lo que significaría tener un gemelo idéntico al Rey Sol, el hombre más poderoso de Francia, confinado de por vida en una celda, sabiendo que su propio linaje real era su condena. Si esto fuera cierto, la existencia de este prisionero habría sido una bomba de relojería capaz de desestabilizar el trono francés y generar un conflicto dinástico sin precedentes. Otra teoría, igualmente intrigante, sugiere que el hombre de la máscara de hierro podría haber sido un alto oficial caído en desgracia, tal vez alguien que conocía secretos de Estado demasiado delicados para ser revelados. Algunos historiadores apuntan al nombre de Eustache d'Augier, un noble francés que, según los registros, fue arrestado en circunstancias misteriosas. Se ha sugerido que d'Augier, en algún momento de su carrera, había estado involucrado en una trama política de gran envergadura, tal vez una conspiración que amenazaba directamente a la estabilidad de la corona francesa. De ser así, la máscara no solo habría sido una forma de mantenerlo aislado, sino de borrar cualquier rastro de su identidad. Tal vez este hombre conocía secretos sobre las finanzas del reino o sobre los planes militares de Luis XIV. ¿Y si lo que estaba oculto tras la máscara no era solo un rostro, sino el conocimiento de los pecados de la propia monarquía? Otra teoría aún más oscura nos lleva a considerar que este hombre pudo haber sido alguien con un pasado ligado a las intrigas de la corte. Se ha hablado de la posibilidad de que fuera un amante o traidor dentro del círculo íntimo del rey, alguien cuyo acto de traición había sido tan personal y devastador que su castigo no podría limitarse a la ejecución. No, su castigo debía ser el olvido, el anonimato eterno, la máscara como símbolo de la inexistencia, como si sus actos lo hubieran borrado de la faz de la historia. Lo curioso de este misterio es que aunque muchos documentos oficiales mencionan el nombre de la máscara de hierro, nunca se revela su nombre verdadero, lo que ha permitido que las teorías sigan floreciendo. De hecho, incluso el propio Voltaire, uno de los más grandes filósofos de la Ilustración, se interesó por el caso y en sus escritos sugirió que el prisionero tenía un lazo directo con la familia real, lo que no hizo más que avivar las especulaciones. Más tarde, el famoso escritor Alejandro Dumas llevaría este misterio a las páginas de la literatura con su novela El Vizconde de Bragelonne, donde mezcló hechos históricos con ficción para retratar al hombre de la máscara de hierro como el hermano gemelo de Luis XIV. Esta versión romántica de la historia se ha instalado con fuerza en la imaginación popular, aunque nunca se ha encontrado prueba alguna que la respalde. Lo que sí sabemos es que el hombre en cuestión fue mantenido prisionero durante más de 30 años en condiciones extremadamente estrictas, sin que se revelara su identidad a nadie. Ni siquiera en el momento de su muerte, en 1703, se levantó el velo del misterio. Se dice que fue enterrado en la más absoluta discreción y que todos los objetos que pudiera haber revelado su identidad fueron destruidos, como si el propio tiempo quisiera asegurarse de que este enigma permaneciera sin resolver. ¿Qué rostro se escondía realmente detrás de esa máscara de hierro?
¿Era un príncipe? ¿Un traidor? ¿Un simple hombre atrapado en las maquinaciones de poder de la Francia absolutista? ¿O acaso su identidad fue deliberadamente borrada para que la historia misma lo convirtiera en un mito? ¿Un recordatorio de que, incluso en las cortes más poderosas, siempre hay secretos que nunca verán la luz del día? Como siempre, el misterio persiste y aunque los siglos pasen, hay enigmas que nunca dejarán de fascinarnos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba. Este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita. Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high. Love is old, love is new. Love is all, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky